Esta noche tenemos una conferencia muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y la he titulado Cimiento Sólido. Diga conmigo, cimiento sólido. Una vez más. Una vez más. Déjeme decirle una cosa, y es que vivimos en una sociedad en la que cada vez son más las personas que se dejan llevar por lo que ven, en lugar de prestar atención a aquello que hay detrás de lo que ven. Hoy estamos viviendo en una sociedad así. La gente está pendiente de lo que tiene delante de sus ojos, pero rara vez se está cuestionando en relación a lo que hay detrás de aquello que ve. Hoy es muy común escuchar a jóvenes estar cautivados por X o por Y artista por lo que ven. Ellos ven una vida divertida y expresiones claras de libertad, cuando en realidad en el trasfondo estas personas tienen una vida muy distinta a aquella que manifiestan en público. Hoy por hoy la sociedad le da un lugar de gran importancia a aquellos que tienen carisma, sin darle un verdadero valor, peso y significado a uno de los ingredientes más valiosos en la vida de una persona, y este es el carácter. El carácter es algo a lo cual nosotros, los hijos de Dios, debemos de darle un verdadero valor, un verdadero peso y un verdadero significado en nuestra vida. Hoy vemos cómo la tendencia de la popularidad se mueve en razón del escándalo en lugar de la integridad. Muchas personas hoy día, para ser famosos, recurren al escándalo. Y esto es muy sonado en ciertos sectores. La nota roja vende, las malas noticias, aquellas situaciones en las cuales una persona de forma negativa pudiera verse involucrados. Y es que esta es solo el reflejo de lo que la Escritura ya menciona. En primer libro de Samuel, capítulo 16, acompáñeme ahí, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a darle lectura al verso 17. Primero de Samuel, capítulo 16, corrijo, verso 7. Y dice la palabra del Señor: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios está hablando a la vida del profeta Samuel y Dios le advierte de un peligro. Y el peligro es que él pueda dejarse llevar por lo que ve. Hoy día estamos viviendo en una sociedad donde la gente se está dejando llevar por lo que ve, por las apariencias, por aquello que en primera impresión la gente manifiesta. Pero sabe, nosotros los hijos de Dios tenemos que atender al carácter. Para muchas personas el tener personalidad es más importante que el tener carácter. El ser agradable se ha convertido en algo de más valor que el ser verdadero. Y eso nos habla de una sociedad en degradación. Porque hoy muchas personas están formando alianzas solamente en razón de qué tan agradable son las personas que les rodean y no realmente qué tan verdaderas son. Ay, me cae bien, congeniamos, pero qué tan verdadera es. Puede ser una persona muy agradable, pero que al final va a terminar destruyendo tu vida. Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde la gente se está dejando llevar por lo que tiene delante de sus ojos, en lugar de considerar lo que hay detrás de las apariencias. Y lo que hay detrás de las apariencias es lo que en realidad la persona es. Cuando hablamos de la esencia de una persona, el fundamento de una personalidad, siempre haremos alusión al carácter. Por eso es tan importante considerar lo siguiente. Cuando Dios mira a una persona, el ingrediente que Dios está buscando es carácter. Lo demás que podamos tener es ganancia. Cuando Dios está mirando sobre toda la faz de la tierra y está buscando seres humanos, Dios lo que está buscando en cada uno de nosotros es carácter.
No está buscando dones, no está buscando talentos, no está buscando carisma, no está buscando personalidad. Dios está buscando carácter. Diga conmigo, Dios está buscando carácter. Esto es muy importante porque la Biblia dice acerca de David, expresándose Dios: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Los hombres miran lo que tienen delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón. Y cuando Dios mira a un hombre, lo que busca en el corazón de esa persona es carácter. Porque si esa persona tiene carácter, todo lo que esa persona tiene en su vida, entonces es una ganancia. Todo el talento o habilidad, gracia o dedicación que podamos mostrar, la disciplina o determinación son importantes, pero el carácter es lo que nos puede ayudar a mantenernos firmes y estables en un mundo en el que la vida de una persona se juzga de forma superficial y vana. Hoy estamos viviendo un tiempo en el cual la gente hace juicios y prejuicios en relación a algo superficial. Y en este sentido es que la gente comienza a poner su mirada solo en aquello que la gente presenta, pero nunca se cuestionan qué hay detrás de aquello que están viendo. Estamos viviendo como iglesia un tiempo especial del derramamiento del Espíritu Santo, y es en este periodo un tiempo de grande y valiosa oportunidad. Diga conmigo, estamos viviendo un tiempo de oportunidad. ¿Y sabe por qué es un tiempo de oportunidad? Porque es en este tiempo cuando nuestro nivel de revelación será incrementado. Si usted ha estado teniendo problemas para entender la Escritura, si usted abre la palabra de Dios, lee una porción y no entiende nada, usted debe de disfrutar esos momentos porque son los últimos en su vida. Porque el fluir del Espíritu viene con tal poder, con tal magnitud, que cuando usted abra su Escritura, por pequeño que sea la porción o el pedazo que lea, el Espíritu Santo hablará a su vida y usted entenderá. Así que no hay que desechar los momentos de escasez. Vienen cosas grandes de Dios para nuestra vida. Amén. Vivimos un tiempo de oportunidad porque el fluir del Espíritu Santo será en nosotros y a través de nosotros una experiencia cada vez más fuerte y real. En otras palabras, el nivel de unción sobre la iglesia irá en aumento, cumpliendo lo dicho por Dios a través del profeta Ageo. La gloria de esta casa será mayor que la primera. La gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Amén. Y esto más que nunca será una realidad en este tiempo. Pero algo que debemos de tener en cuenta en relación a la unción, escuche con atención, porque no se trata simplemente de querer tener un mayor nivel de poder o manifestaciones del Espíritu. Se trata de ser, escuche con atención, lo suficientemente flexibles para retener y madurar unido a lo que Dios traiga y coloque sobre nuestra vida. Todo lo que Dios desea vertir sobre nuestra vida debe de ser retenido y madurado en nosotros. ¿Por qué? Porque cualquiera puede recibir, pero no cualquier persona puede retener y hacer madurar lo que Dios pone en sus manos. Entonces nosotros necesitamos ser flexibles para que el mover del Espíritu Santo que está viniendo sobre esta generación tenga el impacto y la trascendencia que Dios mismo desea. El Señor Jesucristo enseñó este principio. Y vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 y vamos a leer a partir del verso 14. Dice la palabra del Señor así: un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán.
Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. En este pasaje el Señor Jesucristo nos está hablando de dos elementos principalmente: lo nuevo que trae el Espíritu Santo y la vida de las personas. Nuestra vida es simbolizada como un odre. Y cuando el Espíritu Santo comienza a traer cosas nuevas a nuestra vida, es tan importante que nuestra vida sea flexible al mover del Espíritu Santo. Porque si nuestra vida pierde esa flexibilidad, nosotros corremos el riesgo de que no podamos retener y hacer madurar lo que Dios está colocando en nuestra vida. Recibir lo pueden hacer todos. Retener y madurar con lo que Dios está depositando, solo los que son flexibles. ¿Por qué es esto? Porque cuando el vino nuevo era colocado sobre un odre viejo, el vino en su proceso de maduración comenzaba a producir muchos gases. Y estos comenzaban a demandar del odre, que era el recipiente en el cual este era contenido. Entonces demandaba de tal forma que el odre, a causa de ser un odre viejo, descuidado, comenzaba a perder esa flexibilidad. Y sus grietas, a causa de lo que antes había recibido, finalmente eran los lugares por los cuales este terminaba reventándose. En este pasaje el Señor Jesucristo no solamente está preocupado por lo que Él está trayendo, está preocupado por tu vida. Él no quiere que un odre viejo se rompa. Él quiere que todos tengamos odres nuevos. Y para eso necesitamos exponernos al fluir del Espíritu Santo para mantenernos siempre flexibles a Él. Por eso dice la palabra de Dios: más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. A Él no le interesa simplemente traer algo nuevo y el que pueda recíbalo y el que no, pues ni modo. No, Él está preocupado tanto en aquellos que han de recibir, retener y madurar, como aquellos que no tienen la capacidad aún de retener y madurar lo que Él está trayendo. En otras palabras, cuando una vida carece de flexibilidad, cuando una vida carece de carácter, la unción se torna destructiva para su vida. Escuche con atención lo que le estoy diciendo. La unción sin carácter te destruirá. Si tú no eres una persona que tiene carácter y solo estás buscando la unción de Dios, esa unción, ese vino terminará destruyéndote, porque no tienes la flexibilidad para moverte con el Espíritu. Tener carácter implica ser flexible al mover de Dios, estar dispuesto a cambiar. En la medida que ese vino comienza a madurar, comienza a pedirle más espacio al odre. Y si el odre se ha envejecido, ha perdido su capacidad de ser flexible, se ha agrietado con el paso del tiempo y el descuido, entonces cuando ese vino pide espacio no podrá dárselo y se terminará reventando. Y dice Jesús: ciertamente el vino se derramará, pero el odre se perderá. Una vida sin carácter, expuesta a la unción, es una vida destinada a la destrucción. Queremos la unción, estamos viviendo en el año de lo sobrenatural, queremos más de Dios, queremos un fluir fresco del Espíritu Santo en nuestras vidas, queremos hablar en otras lenguas, sanar enfermos, resucitar muertos, queremos echar fuera demonios. Creemos que todo esto ha sido ya declarado para nuestra vida, pero si en nuestra vida no hay carácter, la unción terminará destruyéndote. Entonces es muy importante que consideremos esta realidad. Por este motivo es que si hay algo de valor en la vida de una persona, sea hombre o mujer, es el carácter. El carácter es esa cualidad en las personas de poder reaccionar y manejar las circunstancias cotidianas de la vida de acuerdo a sus convicciones y no de acuerdo a sus conveniencias. Una persona
con carácter se mueve en sus convicciones, decide en base a sus convicciones y no en base a sus conveniencias. ¿Cómo sabré yo si he estado desarrollando carácter cristiano en mi vida? ¿Cómo decides? ¿En base a convicción o en base a conveniencia? Eso es muy importante, porque el carácter determina el rumbo hacia el cual cada uno de nosotros se está dirigiendo. Carácter es aprender a reaccionar de la forma adecuada, aún bajo las más difíciles pruebas que podamos enfrentar. Estamos enfrentando alguna situación que está provocando en nosotros molestia, dolor, tristeza, amargura. ¿Cómo estamos reaccionando ante esta situación? ¿Cómo estamos nosotros experimentándola en lo íntimo y cómo estamos reflejando este sentimiento íntimo en lo externo? Carácter es lo que va a definir cómo es que nosotros estamos reaccionando. Carácter es aprender a dominarnos y aun cuando no salgamos beneficiados, hacer lo justo y lo correcto. Hoy son muchas las personas que dejan de hacer lo que es justo y lo que es correcto porque no se ven con ello beneficiados. Una persona con carácter siempre hará lo que es justo y lo que es correcto, aun cuando con ello no se vea beneficiado. Necesitamos ser cristianos con carácter. De nada nos serviría tener la unción y tener poder de Dios si nuestra vida dista mucho de ser aquello que con palabras decimos. Dile que tienes a tu lado, tú necesitas desarrollar carácter. Tener carácter es ser íntegro. Tener carácter es ser enseñable y dispuesto a hacer los cambios necesarios para mantenerse en el rumbo. Hay gente que dice ser enseñable, escucha, pero no aplica lo que aprende. Entonces, ¿dónde queda esa enseñanza si no estás cambiando el rumbo? Entonces, para decir que una persona tiene carácter, debe de ser enseñable y debe de estar dispuesta a hacer cambios en su vida a fin de que se mantenga en el rumbo correcto. Carácter es mantenerte firme en el camino hacia tu destino, aun cuando nadie te motive o anime. ¿Cuántas veces en nuestro derredor las circunstancias no son fáciles? ¿Cuántas veces en torno a nosotros no hay alguien que podamos decir, cuento con esa persona o me va a ayudar, me va a apoyar cuando le necesite? Habrá ocasiones en las cuales incluso las personas que tienes en derredor sean las primeras en atacarte o en cuestionar tus decisiones. Habrá ocasiones en las que en lugar de recibir de parte de estos un reconocimiento, recibirás una burla. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Desistirás de tus sueños? ¿Desistirás de tu visión? ¿O te mantendrás firme en ella? Tener carácter es mantenerte en rumbo a pesar de. Tener carácter es caminar en la voluntad de Dios aún cuando no hay nadie en tu derredor echándote porras. Porque tienes una convicción y porque sabes lo que realmente quieres. Tener carácter es tener un cimiento sólido que nos provee de una correcta identidad y nos ayudará siempre a tomar mejores decisiones. En la Biblia encontramos a dos hombres. Y fíjese qué peculiaridad. Ambos escogidos por Dios. Ambos ungidos por Dios. Pero con resultados abismalmente diferentes. Podría decir que la memoria de un hombre se escribe hasta que éste da su último aliento. Y es lamentable, pero aun cuando estos hombres ocuparon el mismo lugar en diferente tiempo histórico, pero ocuparon el mismo lugar, uno murió en su cama siendo muy anciano y el otro a una edad madura decidió que lo mejor para él era suicidarse. ¿Qué hace que el destino de una persona con tanto potencial y capacidad se vea afectado de esta forma? Ambos escogidos por Dios, ambos ungidos por Dios, ambos ocupando el mismo lugar, con reacciones y decisiones completamente diferentes. ¿Qué hace la diferencia? El carácter. El carácter es lo que finalmente hará la diferencia en cómo llegas a tu destino.
¿Podemos llegar a nuestro destino en ambulancia? ¿Podemos llegar a nuestro destino en una carroza fúnebre? ¿O podemos llegar a nuestro destino como intencionalmente lo planeamos? ¿Cómo quieres llegar a tu destino? Necesitamos valorar hoy más que nunca el carácter en nuestra vida. Estos dos hombres de los cuales les hablo son el rey David y el rey Saúl. Ambos escogidos por Dios, ungidos por Dios, pero con resultados diferentes. Amada iglesia, si algo hará la diferencia en nuestra vida es el carácter y tener nuestra fe firme en Cristo Jesús y el aferrarnos a nuestras convicciones. Dile al que tienes a tu lado, tú necesitas aferrarte a tus convicciones. Eso es tener carácter. La gente hoy día está buscando al popular. La gente hoy día está buscando al que tiene personalidad. La gente hoy día está buscando al que es más destrampado, al que es más rollero, al que es más problemático. Estos siempre tienen fans en su derredor. Pero ¿sabe una cosa? Es que la gente se deja llevar por lo que tiene delante de los ojos. Pero solo la gente que es inteligente buscará algo más que carisma. Muchas personas se están dejando llevar para decidir por X o Y qué es lo más novedoso que ha hecho, cuando en realidad lo que más nos debería interesar sería qué tan íntegra es esa persona detrás de las cámaras. ¿Cómo es su estilo de vida debajo de un púlpito? ¿Cómo es esta persona fuera de la iglesia? Es lo que realmente debería de interesarnos. Y no solo lo que podemos ver y lo que podemos percibir, lo cual es solamente algo superficial. Déjeme decirle que el carácter en una persona trae como fruto en su vida estabilidad y equilibrio. Si nosotros somos cristianos que tienen y desarrollan carácter, vamos a tener como fruto en nuestra vida estabilidad y equilibrio. Estos son dos elementos importantísimos en el desarrollo de nuestra vida y que el mundo, escúcheme bien, no te los puede proveer. La educación no puede proveerte estabilidad y equilibrio. El reconocimiento social no puede proveerte estabilidad y equilibrio. La moralidad no puede proveerte estabilidad y equilibrio. Las buenas obras no pueden proveerte estabilidad y equilibrio. Solo el carácter de Cristo desarrollado en cada uno de nosotros es lo único que puede traer a nosotros estabilidad y equilibrio. Porque solamente en Cristo Jesús es que nosotros estamos completos. En comparación, al ver la vida de esos dos reyes, nos damos cuenta que el carácter en la vida de David le permitió mantenerse con estabilidad y equilibrio, aún en medio de sus peores momentos. Vamos a analizar algunos pasajes de la Escritura y vamos a comparar la vida de David y la vida de Saúl. Y vamos a comenzar a ver, por favor, primeramente a Saúl. Y acompáñeme a primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 18. A partir del verso 10 en adelante, vamos a leer el verso 10 y el 11. Primero de Samuel 18, versos 10 y 11. Fíjense lo que dice la Escritura. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Saúl comenzó a sentir celos de David, porque Dios le estaba colocando en una nueva posición. Los celos son puertas que se abren en el alma y que nos exponen espiritualmente. Saúl comenzó a sentir celos de David y esto lo llevó a estar expuesto en el ambiente espiritual al punto en el que un espíritu maligno vio la oportunidad
y se coló a la vida de Saúl para atormentarlo. El tormento que ese espíritu hacía en la vida de Saúl era compararlo siempre con David. Y a causa del celo que este hombre sentía por David, no vivía, sino solo pensando en qué hacía David, qué decían de David, y David era en la mañana, y David era en la tarde, y David era en la noche. Y fíjense lo que dice la Escritura. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. Wow, si vemos en el contexto anterior, David va a pelear una batalla para Saúl, y David regresa de pelear y se pone a tocarle al rey. David está sirviéndole al frente del ejército, y David está sirviéndole en la intimidad. Ahí te das cuenta de la gente que es leal. Te sirve en lo público y te sirve en lo privado. No solo cuando la gente lo puede ver, sino también cuando nadie lo ve. Es gente con un corazón con carácter, porque puede hacerlo con la misma intención, con la misma sencillez, con la misma prontitud, con el mismo amor, cuando le reconocen y cuando no lo reconocen. David lo hizo y las mujeres le cantaron. Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a 10, y esto provocó celos en la vida de Saúl. Entonces, en una ocasión, Saúl estaba siendo atormentado por ese espíritu maligno, y en su mente estaba de vueltas: ¿por qué Dios me desechó a mí y escogió a David? Y David estaba sirviendo en lo privado, donde nadie lo veía. Y la Biblia dice algo muy importante. La Biblia dice que mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl le arrojó la lanza, pensando, diga conmigo, pensando. Un hombre sin carácter, en sus pensamientos oculta sus intenciones, pero en sus actos los descubre. Tal vez externamente te diga: come y bebe todo lo que quieras, pero por dentro dice: ojalá y se te atore. No tiene carácter. Lo tenía ahí sirviéndole, pero lo que pensaba era cómo acabar con él. Y la Biblia dice que tomó su lanza y pensó: a este lo clavo en la pared. Dice la Biblia que, siga leyendo, ¿qué dice la Biblia ahí? 2 veces lo intentó y David lo logró esquivar. ¿Cómo ven este cuadro? Está Saúl siendo atormentado a causa de los celos que siente por David. Y David está ahí tocando: quiero alabar, quiero exaltar. Y ahí está David. Y Saúl toma su lanza y dice: este ya me hartó. Y se la avienta y dice: este lo clavo en la pared. Y David le esquiva, y la Biblia dice 2 veces lo intentó, lo cual me indica que corrió, volvió a tomar la lanza y lo empezó a cazar. Y David estaba moviéndose aquí y allá: mi Señor, ¿qué quiere hacer conmigo? A ti te mato. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida estamos manifestando esa misma falta de carácter al dejarnos llevar por nuestro impulso, por lo que consideramos nos pertenece? Porque Saúl creía que el reino le pertenecía a él, pero la realidad es que es Dios quien quita y pone reyes. Él peleaba por lo que consideraba suyo. Cuando tú tienes que pelear por aquello que consideras tuyo, es porque ha dejado de ser tuyo. Saúl ya sabía que había perdido el reino, y lo que quería era que David no llegara. Lo único que deseaba es: me puede suceder en el trono cualquiera,
menos él, a causa de sus celos. Y con esta acción, Saúl manifestaba su falta de carácter. Y dice la Biblia, 2 veces lo intentó, pero David lo logró esquivar. Y fíjese lo que dice ahora la palabra de Dios. Vamos al capítulo 19. Primero de Samuel, capítulo 19, y vamos a leer versos 8 y 10. Y dice la palabra de Dios así: volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Se levanta guerra contra Saúl. Y David, como es uno de sus principales oficiales, él es el líder de la corte real, sale a pelear dando la cara por el rey. Una persona con carácter está dispuesta a dar la cara por otros y a exponer su vida por los demás. Jesús dijo: no hay más grande amor que el dar la vida por los amigos. Jesús está manifestando una de las cualidades de un hombre o una mujer con carácter. Están dispuestos a exponerse a causa del beneficio de otros, no buscando su beneficio, sino buscando el beneficio de otros. Y la Biblia dice de la siguiente forma, que David peleó por Saúl, verso 9. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. ¿No le brinca a usted por qué dice la Biblia de parte del Señor? ¿Por qué dice la Biblia de parte del Señor? En otras palabras, un espíritu inmundo con autorización de Dios. Recuerde una cosa: si algo le da derecho legal a Satanás sobre nuestra vida, es el pecado. Y el pecado en la vida de Saúl le daba derecho legal a Satanás para atormentar al rey. Lo único que Dios hacía era examinar las circunstancias, y Satanás lo pedía a Saúl. Legalmente me corresponde y puedo atormentarlo y puedo tocar su vida porque ha pecado. Y Dios decía: puedes hacerlo. Por eso dice la Escritura, de parte del Señor. No que el Señor lo animara a atacar, sino que Saúl había permitido en su vida cosas que le estaban dando derecho legal a los espíritus inmundos para atormentarlo. La pregunta obligada entonces surge es: ¿los demonios tienen derecho legal sobre tu vida? Pues arrepiéntete para que no lo tengan. Porque mientras haya pecado en tu vida, tienen derecho legal para atormentarte, para destruirte. Jesús en una ocasión, estando con sus discípulos, les dijo: vámonos, porque ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada conmigo. Él no tiene derecho legal sobre mi vida. Cada uno de nosotros determina cuánto espacio, cuánta oportunidad le da a Satanás para destruir nuestra vida. Saúl le dio la oportunidad a Satanás para atormentarlo y él no desaprovechó esa oportunidad. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Entonces estamos ahí en el capítulo 19, versos del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios, verso 9: sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. Diga otra vez conmigo: con una lanza en la mano. La gente sin carácter siempre está a la ofensiva. ¿Cómo sabemos si tenemos o no tenemos carácter? ¿Cómo estamos en nuestros tiempos de quietud aparente, ¿no? Y lo pongo entre comillas. A la defensiva. Pensamos que cualquier cosa que nos dicen ya es con el afán de provocarnos a guerra. Nos falta carácter. Este hombre vivía con su lanza en mano. Vivía
con su lanza a la cabecera, siempre listo para poder atacar a alguien. Y una persona sin carácter se la vive atacando a aquellos que no pueden defenderse. Porque en otra porción de la escritura la Biblia nos dice que los únicos que portaban lanza era Saúl y era Jonathan, en una ocasión en la cual estos estaban al frente del ejército. Qué lamentable es cuando utilizamos nuestra posición, nuestra habilidad o capacidad para, en lugar de alentar y levantar a otros, atacarlos. Eso nos habla de una carencia muy seria de carácter en nuestra vida. Fíjese lo que dice la escritura. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. En el verso 8 dice la Biblia que estalló una guerra y David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. David era violento, era directo, pero a la vez era tranquilo, apacible. Y la Biblia dice que David estaba tocando el arpa y mientras él lo hacía, verso 10, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Saúl no estaba jugando al intentar destruir a David. Saúl tenía como meta, como objetivo, acabar con el hijo de Isaí. Y en esas reacciones podemos darnos cuenta cómo es que a Saúl le faltaba carácter. Capítulo 20, versos 27, vamos a leer el verso 27 en la segunda sección del verso en adelante. Están a la mesa Saúl y Jonathan, junto con Abner. Y David, ya después de todo lo que había estado pasando con Saúl, ya David se mantenía a distancia. Tu papá, en una ocasión, después de que las mujeres cantaban que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, me correteó por la sala del palacio y me aventó la lanza 2 veces. En otra ocasión fui y peleé contra los filisteos y le di una victoria a tu padre, pero al regreso, cuando estaba tocándole para que estuviera tranquilo, se puso como loco y me volvió a aventar la lanza, la cual se quedó clavada en la pared. Yo no sé qué onda con tu papá, Jonathan, pero yo no puedo estar cerca de él porque cada vez que tiene la oportunidad para atacarme, me ataca. ¿Usted es una persona que hasta por debajo de la mesa le pega a otros? Usted no tiene carácter. Así de simple se lo digo. Saúl buscaba acabar con David. Y David y Jonathan tenían una muy buena amistad. Y entonces platicaron y dijeron: ¿sabes qué? Yo no sé realmente qué onda con tu papá, pero te pido un favor. Mira, ya viene el día en el cual se va a estar celebrando un tiempo especial en Israel, y dame chance de ocultarme y tú investígame qué onda con tu papá. Y Jonathan le dice: mira, perfecto, hoy no te presentes a la mesa. Yo creo que pues mi padre no va a decir nada porque es la primera vez que te ausentas, pero en cuanto yo sepa algo, te lo haré saber. Y así lo hicieron. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, capítulo 20, versos 27 en adelante. Entonces Saúl, al ver que no había llegado ya David en el día segundo, dice así: ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Antes de que avancemos, note lo que dice la escritura en el verso 26. En ese día Saúl no dijo nada. El primer día que faltó David, no dijo nada a Saúl. ¿Por qué? Porque pensó: algo le habrá pasado a David que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Para estar a la mesa y celebrar esa fiesta israelita,
tenían que estar ritualmente puros. En otras palabras, Saúl pensó, David no está a la mesa porque algo le sucedió y no pudo purificarse. Si David no está a la mesa, pero Saúl está a la mesa, significa que Saúl está ritualmente puro. ¿Entiende eso? Ahora, sigamos leyendo. Llega la segunda noche y entonces Saúl le pregunta a Jonathan, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Jonathan respondió, David me insistió en que le diera permiso de ir a Belén. Me dijo, por favor déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Saúl está ritualmente puro. Fíjese cómo se expresa. Al oír esto, ¿cómo reacciona? Saúl se enfureció con Jonathan y exclamó, hijo de mala madre, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? La gente sin carácter se oculta tras el maquillaje que la religiosidad le da. La gente con carácter no necesita ocultarse. Este estaba viviendo en una apariencia ritualmente puro, pero ¿qué salía de su corazón? La escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos decir que somos muy espirituales, que oramos más que todos, que leemos la Biblia más que todos, pero ¿qué sale de nuestra boca? Eso es lo que está en el corazón. Tal vez la palabra la leas, pero no pasa de aquí. La distancia más larga es de la mente al corazón. Cuando la escritura no llega al corazón, no se hace vida y no saldrá por la boca. La gente religiosa tiene la palabra en la mente, mas no en el corazón. Él estaba ritualmente puro, pero cuando algo no se dio como él esperaba, entonces su reacción denotaba lo que en realidad sentía y tenía en su corazón. ¿Cómo le habla a su hijo? Y estoy leyendo textualmente lo que dice la escritura. Verso 31. Mientras el hijo de Isaí viva en esa tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Entonces Jonathan, que era amigo de David, le pregunta, ¿y por qué ha de morir? ¿Qué mal te ha hecho? Por toda respuesta, lea conmigo, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Una persona sin carácter siempre reaccionará violentamente cuando se cuestione su actuar. ¿Cómo estamos reaccionando? Dice la Biblia que Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así, Jonathan se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonathan se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Jonathan está triste porque sabe que las cosas para David no son fáciles y que lo que viene para él será aún más complicado. Pero en este pasaje podemos extraer cómo es que una persona con carácter y sin carácter suele comportarse. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel vemos cómo incluso Saúl le ordena a un edomita llamado Doeg matar al sacerdote Ahimelech. Y ese día, este incircunciso edomita mata a 85 sacerdotes que tenían puesto el efod de lino. Él no tenía temor de Dios. No le importaba la investidura
que esos sacerdotes tuvieran para él, este incircunciso, todos eran iguales. Para él matar a los sacerdotes era lo mismo que matar revolucionarios. Era exactamente lo mismo, no le importaba. ¿Por qué? Porque no tenía carácter. Y Saúl, cuando determina matar a estos sacerdotes a causa de haber apoyado a David o haberle ayudado, pues lo que este está manifestando es también una ausencia completa de carácter. Ahora, veamos el otro lado. En el caso de David, vamos a primer libro de Samuel, nuevamente ahí, pero vamos al capítulo 24 y vamos a leer a partir del verso 3 en adelante. Saúl sigue persiguiendo a David y la Biblia nos dice que en esa búsqueda sucedió lo siguiente. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró Saúl allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Saúl lo quiere clavar en la pared, pero David lo tiene a su alcance y está siendo animado, alentado a que extienda su mano contra el rey. Y David dice: no. A Saúl no le importan las investiduras, a David sí. David lo llama el ungido del Señor, pero a Saúl le vale quien sea. A Ahimelech lo mató y a sus sacerdotes con él. No le interesaba la investidura. Para él eran como cualquiera. Pero David no extiende su mano contra él, porque para David las investiduras sí cuentan. Y David dice: es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. Un hombre con carácter tiene la conciencia sensible. Un hombre sin carácter, su conciencia se ha cauterizado, se ha endurecido. ¿Qué es lo que estamos diciendo? David apenas le corta un poco del borde del manto de Saúl y su conciencia ya le está remordiendo. Ni siquiera está hablando mal de él, ni siquiera está diciendo: pásame el garrote más grande. No, solo cortó un poco de su manto y su conciencia de inmediato lo acusó. Y David dijo: no puedo. Un hombre o una mujer con carácter tienen la conciencia sensible. Un hombre o una mujer sin carácter se dejan llevar por sus impulsos. Después tal vez se arrepientan, después tal vez les duela, pero en el momento no les importa. Ahorita lo veremos, como una persona con carácter vive el presente mirando el futuro, siempre. Acompáñenme a capítulo 26, versos del 8 en adelante. Esta es otra ocasión cuando David entra al campamento de Saúl y entra a la tienda de Saúl. Y Saúl está durmiendo y tiene su lanza a su cabecera. Y entonces David está allí con Abisai y están los dos en la carpa de Saúl. Vamos a leerlo desde el verso 6. David entonces le preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab:
¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Entonces respondió Abisai, yo voy contigo. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Entonces Abisai le dijo a David, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, déjame matarlo. Escuche con atención, déjame matarlo. Una persona con carácter espera la dirección de Dios. Una persona sin carácter espera la oportunidad. Una persona sin carácter va a esperar la oportunidad, y cuando vea la oportunidad de hacer aquello que le beneficia, aquello que le conviene, aquello que desea, lo hará. Pero una persona con carácter va a esperar la dirección de Dios para hacer lo que Dios quiera que haga. Entonces, Saúl estaba esperando la oportunidad para matar a David, y esperaba que lo viera un poco distraído para aventarle la lanza. Pero David, teniendo la oportunidad, dijo, no, porque Dios no me lo ha autorizado. Diga conmigo, Dios no me lo ha autorizado. Para una persona con carácter, estas palabras son determinantes en su estilo de vida. Para una persona sin carácter, esto no importa. Entonces, considere lo que la Escritura dice, por favor. Vamos ahí al verso 8, y dice la palabra del Señor, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. En otras palabras, ni va a sufrir. Entonces David exclamó, no lo mates. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? David está viviendo el hoy, pero teniendo su mirada puesta en el mañana. David dice, hoy deseo matarlo, pero mañana esto me traerá consecuencias que me impidan hacer la voluntad de Dios con libertad, como si hoy no lo hiciera. ¿Cómo vive usted? ¿Solo con su vista en el hoy? ¿O está viviendo el hoy con su vista puesta en el futuro? Fíjese lo que David añade, verso 10. Y David añadió, tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que está a su cabecera, y vámonos de aquí. Abisai quería acción ya. Y David le dice, no, que sea Dios quien se encargue de él. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para dejar nuestras circunstancias, nuestras situaciones personales en las manos de Dios? ¿O queremos nosotros por nuestra propia mano tomar control y hacer las cosas a nuestra manera? Generalmente cuando hacemos las cosas a nuestra manera, las hacemos mal. Cuando las cosas son a la manera de Dios y dejamos que sea Dios el que esté gobernando y el que esté estableciendo su orden, las cosas cambian de forma radical. Tal vez en ello no nos veamos plenamente beneficiados, no sea lo que queríamos, pero siempre tendremos de Él lo mejor. Así que es buen tiempo para desarrollar carácter. No dejarnos llevar simplemente por el tener personalidad o el buscar el poder o buscar la unción en un periodo de oportunidad en la iglesia. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que Él nos moldee,
que Él nos transforme. De esos dos pasajes podemos extraer una verdad, y esta tiene que ver con el hecho de que una persona sin carácter espera la oportunidad para hacer lo que desea. Una persona con carácter espera la dirección de Dios. La pregunta obligada es: ¿qué está esperando usted en esto que desea? ¿La oportunidad o la dirección de Dios? Hay quienes están esperando la oportunidad para traer un fraude a su empresa. Nada más que se me duerma mi gerente y le doy la vuelta. Tienen mucha habilidad para lo malo. Ya saben cómo hacer los movimientos para fraudulentar su empresa, y sin temor alguno lo hacen porque esperan la oportunidad. Estas gentes no tienen carácter. Pero alguien con carácter, sin importar que su sueldo quincenal apenas le rinda para lo suficiente, aún teniendo delante de él la oportunidad para pecar, no va a pecar. Y la pregunta entonces es: ¿tienes carácter o no en tu vida? Necesitamos desarrollar el carácter para entonces ser más como Cristo. Entonces surge otra pregunta: ¿cómo puedo desarrollar carácter en mi vida? Y la escritura es bien clara. La escritura dice que Jesús, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser como yo, si alguien desea imitarme, si alguien desea aprender de mí y desea manifestar en su vida mi vida, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Tú quieres vivir solamente aprovechando las oportunidades, carente de carácter, vas a terminar perdiendo tu vida. Pero el que pierda su vida, el que contenga sus impulsos, sus deseos, sus ambiciones, por causa de Jesucristo, aferrándose al modelo que la palabra de Dios nos marca y llevando una vida que manifieste el carácter de Cristo, este la salvará. ¿De cuál de las dos clases de personas te gustaría ser? ¿Aquellos que tienen un cimiento sólido o aquellos que tienen un cimiento endeble? ¿Aquellos que se dejan llevar por lo que ven, por la oportunidad, o aquellos que están mirando lo que está detrás de lo que ven? Aquellos que les interesa el fundamento, aquellos que les interesa lo que realmente es trascendente. Tener carácter no es ser Hulk, es ser como Cristo. Yo soy de carácter. Eso no estamos hablando de lo mismo. Tal vez tienes un temperamento de legión, pero cuando hablamos de carácter, hablamos de aquello que nos define como seres humanos, aquello que nos da identidad y aquello que trae equilibrio y estabilidad a nuestra personalidad. El carácter se desarrolla en la medida que tomamos la decisión de menguar a nosotros mismos, en la medida en la cual le pedimos a Dios gobernar. Y déjeme decirle algo, esto pareciera muy sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener el control. Y cuando no tenemos el control, nos frustramos. Nos falta carácter. Con carácter sabrás que Él tiene el control y que Él obrará a tu favor aún en medio de las peores circunstancias. No tendrás por qué extender tu mano para hacer valer tu derecho, ni para exigir aquello que consideras se te debe. Deja en las manos de Dios y Él hará. Amada iglesia, es tiempo que este periodo de oportunidad lo aprovechemos. Este año de lo sobrenatural debe de ser un año que nos transforme, un año que nos cambie, pero no un año que nos destruya. Unción sin carácter te va a destruir. Necesitamos carácter. De nada nos serviría manifestar
los 9 dones del Espíritu Santo, resucitar muertos, echar fuera demonios, si no podemos ejercer dominio propio sobre nuestras pasiones? Necesitamos ser una iglesia con carácter. Y de esa manera es que entonces Cristo se manifestará a través nuestro. Porque es lo que buscamos, que este año de lo sobrenatural, Cristo se manifieste en nuestra vida. Y de esta forma es que lo vamos a lograr, no con lindos discursos, sino con una vida que refleje la naturaleza de Dios en nosotros. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Yo quiero que esta noche, antes de que usted se retire de este lugar, antes de que termine esta grabación, usted se cuestione por un instante. ¿Su vida posee un cimiento sólido? ¿Usted tiene el carácter que se necesita como hijo de Dios? ¿El carácter que Dios está esperando de usted? Amada iglesia, hoy más que nunca requerimos de carácter. No queremos que la unción nos destruya. Queremos que el vino nuevo en el odre nuevo se conserve. Retener y madurar con lo que Dios nos dé, con lo que Dios nos confíe. Porque si no tenemos carácter, esa unción pedirá tanto de nosotros que terminará acabando con nosotros mismos. Cuando hablamos de pedir la unción, cuando hablamos de pedir poder, hablamos de adquirir responsabilidad antes que privilegio. Y si no sabemos qué es lo que el cielo espera de nosotros en relación a nuestra manera de reaccionar y vivir, lo que podremos enfrentar siempre será devastador. Pero si consideramos tener carácter y nos aferramos al modelo de Cristo y le permitimos al Señor obrar, entonces tendremos de Él bendición. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre, queremos presentarnos delante de ti. Queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestra vida. Sabemos que no somos el producto terminado. Entendemos que aún falta mucho en nosotros para alcanzar la perfección. Pero te rogamos una cosa, Dios. De entre todo lo que quieras formar en nosotros, de entre todo lo que tengas planeado traer a nuestra vida, trae y forma en mí carácter. Porque no quiero que el vino nuevo se pierda. Quiero retener y quiero madurar con lo que tu Espíritu está trayendo a mi vida. Háblame, precioso Dios. Habla a mi corazón. Muéstrame íntimamente cuál es mi verdadera condición, de qué he llenado mi corazón, y entonces entenderé por qué mi boca habla lo que habla. Padre, en el nombre de Jesús, haznos a imagen de tu Hijo una vez más. Por la acción de tu Espíritu Santo, perfecciónanos. Queremos ser más como tú. Cámbianos, moldéanos, ayúdanos. Señor, que cada día nuestra determinación a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte, sea una convicción que en medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad, podamos siempre abrazar. No queremos actuar ajenamente a lo que tú esperas de nosotros. Siempre queremos agradarte. Padre, haz tu obra en nosotros. A ti sea la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén.